Hola, quiero a Hola. ver, acomodo la cámara porque ahí quedó como súper cortita. ¿Cómo estás, Ay, Fran? hola, Vane. ¿Cómo estás, ¿Me querida? parece ¿Ahí está bien? bien ahí? ¿Está bien ahí? Sí. Algo. Acomodemos mientras Sí. van llegando la gente. Varias personas Dale. me dijeron que está ahí. Buenísimo. Súper, porque claro, acorta la pantallita. Yo me quedé así cortita ahora. Como me voy para atrás. Ujú. Y a ver si lo. ¿Cómo estás, Ahí. Fran? Tanto tiempo. Ahí va. ¿Sí? ¿Cuánto? Así que no nos vemos, Vane. ¿Cuánto? En septiembre va a Y- ser 6 meses que estoy en Buenos Aires. No. Claro, nos vimos Medio, antes de que te fueras. Antes de que te fuera. En más, febrero te fuiste. sí, Claro. pero Antes del en viaje nos marzo. vimos. Sí, qué Qué cosa, ¿no? lo- La- la- 6 meses de cuarentena. Sí, Hermoso Buenos Aires. sí, sí, sí. Igual acá, a mí me gusta Buenos Aires, pero no tanto para quedarme otra vez tanto tiempo. Claro, claro. Sí, sí, acá disfrutando, hoy volvió el frío, pero estuvo estos días anteriores, estuvo fantástico, ya casi primaveral y de pronto ya nevó hoy en las altas cumbres, así que hubo Un nieve poco de... acá cerca también, así que Jardín o por ahí toda esa zona nevó, friazo. así que está fríísimo, está por aquí, así que calentito acá el ambiente como para mantenernos el último, me parece que es el último tironcito del invierno, así que bueno, disfrutándolo también. Sí, Así que bien. ojalá que sea en el último frío para que empiece a bajar también toda la cuestión esta de COVID, como que empiece a Sí, descender la sí. curva. Ay, se va sumando ahí gente conocida, Qué ahí bueno. mientras un ratito de tiempo. No quise ser puntual, ¿viste? Para no quedar muy... Yani, Yani me dice, son las 10:02. Le digo, no, igual no voy a ser puntual. Me estaba haciendo un tecito Claro, de jengibre. claro, Hola, claro. Agos. Así Claro. que sí, invité mucha gente porque también, bueno, como hablo mucho de la bio, ¿no? Tanto en las sesiones como en la vida misma. Bueno, y acá ni hablar, yo me quedé acá varada con Yani, que también es terapeuta, y estamos tiki, tiki, tiki. Claro, claro. Siempre hay alguien para hablar de las terapias Una, una roca. complementarias, ¿no? Le decimos el otro día charlamos con Alicia, una amiga de acá de San Marcos, ¿no? Y que decíamos que ya no, ya no está más instalado el término de terapia alternativa, ¿no? Sino el término de terapia complementaria, ¿no, Vane? Ya es como que vienen a complementar cierta parte, ¿no? Del todo, entonces eso está bueno, está como, porque ya está reinstalado, ¿no? Como que hace un tiempo ya nosotros somos parte de ese proceso, ¿no? De haber hecho ese sinnúmero, ¿no? No vamos a enumerar porque son un sinnúmero de terapias hasta llegar a donde estamos ahora, ¿no? Y seguimos, por supuesto, siempre seguimos mirando cosas, seguimos yendo y tomando un poquito de esta agua, un poquito de esta otra y vamos y volvemos, así, que es parte también de seguir el camino, ¿no? De seguir, no quedarse estancado también en lo que uno solamente hace, sino que, bueno, va aprendiendo otras cosas nuevas también en eso. Sí. Bueno, Fran, voy a contarle un poquito a la gente, ¿no? Como mi idea de Dale, empezar a hacer estos vivos, ¿no? Y de ser el primer invitado, que ojalá lo pueda sostener esto en el tiempo, ¿no? Por los tiempos de ahora de cuarentena. Como mi idea como terapeuta era que invitar a otros terapeutas, a otras terapeutas, a que compartan cómo trabajan también, ¿no? Qué otras puertas, como la gente que está con ganas de sanar, puede ir abriendo, ¿no? Porque a veces pasa que alguien no resuena con la terapia floral, ¿no?
pero sí con la bio, o sí con el Reiki, o sí con otro tipo de terapia. Entonces, la idea de este encuentro es que eh, cada semana o cada 15 días las personas puedan compartir qué es lo que hacen, ¿no? Porque también hay una cosa así como muy lejana de esto que vos nombrabas, ¿no? De estas terapias complementarias, que por suerte cada vez hay más gente tomando este tipo de terapias, es que eso, ¿no? Como que es elitista, o que es para otra gente, o que, no sé, como no conozco, es raro y, no sé, no me animo a entrar ahí, ¿no? Entonces lo más conocido es la psicología, ¿no? Que está bien, está buenísimo también. Pero digo, como ir abriendo, aprovechando toda esta cuarentena y todas las redes, cómo se expandieron para que cada persona pueda venir y exponer y contar y que sea un encuentro ameno. Y también siempre hablando desde la experiencia de cada cual, ¿no? Porque una llega a ser terapeuta, no como vos decías recién, porque pasó por muchas terapias y por muchos procesos. Así que Así es. bueno, te voy a presentar. Acá, Fran Allende, un amigo hermano que vive allá en Los Sauces, en mi mismo barrio. Ah, no, ahora ya no, no te mudaste. En San Todavía no, Marcos todavía, 7. Ah, no te todavía, mudaste, bueno. todavía no me mudé, pero estoy en proceso, así que, pero igual somos Bueno, vecinos, somos cercanos, sí, sí. de allá de Córdoba, ¿no? Del norte de Córdoba. Que también está bueno esto, ¿no? De descentralizar de Buenos Aires, como y invitar a personas de diferentes lugares que también están trabajando y también están trabajando online. Bueno, Fran Así es. es biodecodificador y trabaja con PNL y es músico también y es padre y es hermano y es amigo, que es un montón. Y bueno, la idea era que hoy nos hable un poco de la biodecodificación, ¿no? Si bien yo también me formé como biodecodificadora, ¿no? Todavía no estoy de lleno trabajando con eso, sí lo implemento en la terapia floral, eh, como que yo conociéndote, ¿no? Vos empezaste con la bio y hizo como, ¡puf! Se abrió así todo un campo. Y bueno, la idea es que nos cuentes tu experiencia y un poco, si querés presentarte vos, Dale, y si querés contarnos después qué es la biodecodificación y la PNL, un poquito resumido, si se puede. dale, Vane. Bueno, sí, a mí me gustaría poder un poquito ahí contar, como hacer un flashback, ¿no? Del lugar de donde uno viene, ¿no? A mí me pasa que a mí me ha ido encontrando, ¿no? El, el, eh, el viaje espiritual o el viaje que uno emprende en algún momento de su vida, me ha ido llevando a diferentes lugares de curiosidad y he terminado aquí, ¿no? Como vos lo describías, ¿no? Docente, padre, músico, cantautor, biodecodificador, que estoy estudiando PNL también y sumando elementos a diferentes terapias que han sido muchas en los procesos, ¿no? Eh, Vengo de un lugar, vengo de un pueblo, ¿no? El último pueblo del noroeste de Córdoba, yo soy de Cerrezuela, nací en Cruz del Eje y me crié en Cerrezuela eh, durante 28 años, después viví mucho tiempo en Cruz del Eje, casi 15 años en Cruz del Eje y hace no menos de 4 años estoy viviendo aquí en esta zona. Primero estuve en San Marcos, ahora en Los Sauces, hace un año que estoy acá en Los Sauces, porque me quedaba más cómodo para el trabajo en Cruz del Eje y ahora volví acá a buscarme un lugarcito ahí en San Marcos, también un poco más grande, ¿no? Eh, Así que bueno, como pensando, ¿no? También en el lugarcito como parte del proceso de crecimiento que vengo haciendo en mi vida con respecto a todo el trabajo que vengo haciendo de biodecodificador, de músico, de cantautor. Contarles ahí un poquito que las inquietudes por ahí espirituales siempre han estado en mi familia y ya quizás durante mi infancia, ¿no? Durante sí, la primera adolescencia, quizás los 12 los 13 años, veía a mi hermano que tenía 15 16 años, que aparecía en mi casa con los discos de Enya, de Enya, ¿no? Como le quieran decir, ¿no?
con músicas, ¿no? Aparecía con diferentes músicas, aparecía con los libros de esta mujer, de Louise Hay, ¿viste? Empezó a aparecer, apareció con el libro, ¿no? La enfermedad como camino, y empezó a aparecer con esas cosas en mi casa. Entonces cuando mi hermano se iba, yo le revisaba los libros y veía esas cosas, ¿viste? Y decía, esto con esto, que sí. Y en la adolescencia ha sido como siempre esa curiosidad de que eso ha estado en mi casa, y sabiendo de que venimos de un pueblo, no es que venimos de un lugar donde eso ha estado instalado como algo cotidiano, sino que bueno, esas cosas fueron llegando a través de mi hermano, que mi hermano se encontraba con personas de diferentes lugares, y esas cosas estaban ahí en mi casa, llegaban a mi casa, y eso ha ido enriqueciendo de alguna forma, ¿no? Y después, bueno, después fueron apareciendo otras cosas, ¿no? Mucha más filosofía también. Después apareció un poco de psicología, ¿no? Apareció primero Descartes, después eh, apareció Nietzsche, después apareció Jung, después apareció, bueno, sí, la terapia psicológica, sobre todo esta de Jung, ¿no? De Carl Gustav Jung, que en ese momento la leía y ya me parecía totalmente extraña, ¿no? Y bueno, y ya viviendo en Cruz del Eje, ¿no? En el 2004, por ahí ya me fui a vivir a Cruz del Eje. eh, Empecé a tener acceso, tenía una amiga en Capilla, tengo una amiga en Capilla que es Gaby Servi, ¿no? Siempre la visitamos, y bueno, y siempre he sido una amante de las librerías. Entonces ya en ese periodo ya trabajaba con homeopatía, ya dejé de ir al médico alópata solo para algunas consultas, y empecé a tomar mucho de la medicina homeopática, ¿no? En Villa del Soto, que había una terapeuta que es Tete Arrigoni, que ahora vive más en el monte. Y bueno, después eh, Santeveschi, cuando nació el Ernesto hace 10 años, lo llevamos a Santeveschi, o lo llevamos ahí a la Toti, Mariela Barberis, ahí en Capilla del Monte. Las terapias se empezaron a ser más claras, y ellos siempre, viste, la TT en Soto me decía, tenés que leer este libro, y ahí apareció La memoria en las células, ahí aparecieron eh, un montón de libros que empecé a leer a partir de ese momento, ¿no? Y después en Capilla Santeschi tenés que leer a Greg Braden, y después la Toti, tenés que leer esto, tenés que conocer a Corbera, tenés que conocer este otro, y ahí empecé todo ese derrotero de ir conociendo, ¿no? Diferentes lugares, Salomón Selam, de tener que este otro leer, y bueno, y muy ávido con la lectura, ¿no? Desde hace, qué sé yo, 15 años, muy ávido con la lectura de que esas cosas llegaban a mi casa y eran devoradas, aunque sea, inclusive a veces sin poder preguntarle a nadie, ¿no? Como que el internet tampoco era un lugar como lo es ahora para la consulta continua, ¿no? Decir, me duele la oreja, ¿viste? Vamos a ver qué me pasa con esto. Y no, Sí, o leías algo de física cuántica hace 10 años y 15 años, y vos decís, no entendía nada, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y solamente lo leías, y como que eso se ha ido complementando con el estudio después de pasarme, que bueno, de hace 5 años eso se empezó a afianzar también en mis procesos, y después estudiar mucho, ¿no? De hacer lo que finalmente hice con la bio, de poderlo de alguna manera plasmar en un certificado, ¿no? En un acompañamiento más teórico, más firme, ¿no? Más ordenado, ¿no? Que nos daban también estudiando en Córdoba, ahí con Ulises Leto, que estudia ahí en Córdoba, con el tema de la bio. Y bueno, y después se llevó a la PNL, que estuve estudiando un par de años también, un año en Córdoba, y después con la gente de Acrecio. Después hace poquito empecé también ahí uno en la Facultad de Ciencias Médicas también, o hay un, un curso de programación neurolingüística también, así que vengo, que me gusta muchísimo, que lo utilizo muchísimo en la bio, ¿no? Como complemento a,
Y ahí, bueno, entrar a esa partecita donde uno le explica a la gente, cuando te pregunta, viene alguien y te pregunta, ¿y qué es la bio, Fran? ¿Qué es la biodescodificación? ¿No? Porque, y nosotros que le hemos chuncanizado tanto a la cosa, ¿no? Que le decimos, ya le sacamos la S, ¿no? Y ya queda biodecodificación, ¿viste? Y ya le saca, ya no es biodescodificación, sino biodecodificación, y ya le sacamos lo cuántico también, y la Es la vamos a dar. bio. Claro, y ya de pronto ya quedó la bio para los, ¿viste? Y le preguntan, che, yo quiero hacer eso de la bio que haces vos, ¿viste? Y vamos, sí, y cómo explicarle, y ahí es como se llama cuando de pronto te surge el docente también, ¿viste, Vane? Que uno también lo tiene, ¿no? Yo soy docente de música y he trabajado 15 años, 18 años, llevo trabajando en la docencia, y bueno, y las diferentes experiencias también me han dado esa capacidad de poder, de alguna forma, simplificar de una manera clara, ¿no? Decir, ¿y qué es la biofran, no? Y bueno, y quizás la manera más simple, ¿no? Que uno, si la gente por ahí te pregunta, decir, y es reconocer una emoción y poder abordarla donde está trabada por la razón que la cual no se manifiesta, ¿no? Ir tras esa emoción que a veces se transforma en un síntoma físico, ir tras de esa emoción que a veces no se manifiesta, ¿no? O que está negada, y que a veces está ubicada en algún lugar, gestionada en algún lugar, y que otra emoción le impide salir, de manera simple quizás, ¿no? Y quizás de manera más profunda. Creo que la biodecodificación aborda muchísimas cosas, eh, y que es, no, claramente no, un complemento, ¿no? Una terapia de diagnóstico, ¿sí? Porque es básicamente eso, una terapia de diagnóstico. No es que te va a solucionar el conflicto, sino que te lo va a diagnosticar de una manera quizás complementaria al diagnóstico que vos ya traes desde el médico o desde cualquier otro lugar que vos hayas elegido, ¿no? Y que, bueno, y con el tiempo eso eh, se ha ido solidificando, ¿no? De una manera tan importante que hoy es casi intrínseca, ¿no? Al diagnóstico médico, ¿no? Si vos venís con diagnóstico médico, se hace mucho más fácil el abordaje desde la biodescodificación, y se hace mucho más simple poder determinar a veces en qué momento se dio y por qué razón eso ha ido condicionando de alguna manera tu imposibilidad de gestionar eso para esa emoción que ha quedado ahí en alguna parte del cuerpo y no ha podido manifestarse. Entonces, bueno, es un poquito ahí de lo que trabajo, ¿no? En la terapia de diagnóstico, ¿no? Que nosotros decimos que es la biodescodificación, que es la bio de manera más simple, ¿no? Y que bueno, y que después sí, de manera más profunda, eh, los elementos que uno ha ido trabajando, ha ido después sumando, después de estudiar, por ejemplo, que nosotros los vimos ahí, cuando estudié lo vimos de manera más simple, ¿no? Es el abordaje de la nueva medicina germánica, del Rick Hammer, que es un médico alemán, ¿no? Que de alguna manera es el padre, ¿no? Del teórico, ¿no? De la biodescodificación, que después han tomado otros para traerla a este lugar de hacerla más simple, como yo te lo puedo explicar ahora, como te lo puedo explicar el que estaba escuchando ahora en otro lado, y que bueno, que claramente era un médico, ¿no? Y que todo su abordaje estaba a partir de la medicina, ¿no? Y bueno, hizo todo un estudio de eso, y creo que eso es muy enriquecedor a la hora de abordar y hacer un diagnóstico. Para mí siempre ha sido muy importante, más yo he estudiado bastante después de eso con Alicia, a quien me junto mucho acá en San Marcos, a horas estudiando, leyendo los libros de Hammer, viendo videos sobre Hammer. eh, es una pata re importante de poder teorizar, de poder darle soporte científico a la biodescodificación, ¿no? Y que la pone en un lugar ya no de terapia complementaria, sino como de alguna forma como que también puede abordarse desde ese lugar de una manera clara, y que reconocer la sintomatología física, biológica del cuerpo, ¿no? A través de la biología del cuerpo, reconocer qué es lo que puede estar atravesando la persona en esa sintomatología. Así que eso, ¿no?
eso como punto de inicio, y después sí el trabajar, ¿no? La búsqueda en el árbol genealógico, ¿no? El trabajo transgeneracional que le decimos nosotros, que es la búsqueda de las empatías en el árbol, las fidelidades, lo que uno va abrazando del árbol de manera inconsciente y reproduce inclusive de manera inconsciente hasta que, bueno, nos damos cuenta de que eso ya no nos sirve más a nosotros y que, bueno, que es el momento de transformarlo y que es el momento de devolverlo al árbol o reconocerlo para que eso no deje de ser un condicionante en la vida de la persona. Ahí como que hacer ahí un punto, ¿no? Con esos dos elementos creo que hay muchísimo terreno ganado y después sí, ya trabajar ahí con la persona, con el emocional de la persona, ¿no? Que es el momento de otro abordaje, ¿no? De trabajar proyecto sentido, de empezar a trabajar, ¿no? Que el proyecto sentido también es parte fundamental del primer septenio de vida, los primeros 7 años de vida son re importantes para reconocer cómo nos vamos a relacionar después con el mundo, ¿no? Cómo nos vamos a relacionar después con las demás personas en el mundo, aparte, siempre tomando elementos que hemos absorbido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, en ese primer septenio, en esos primeros 7 años de vida. Así que bueno, ahí veo que hay preguntas, Van, y decime vos cualquier cosa, si voy muy rápido, si voy muy corriendo, No, que ha no, sido un está día bien, de igual vida. ¿Cómo? quería que cierres el concepto como para ahí meter bocados también, y porque a veces a mí me pasa que soy muy dispersa y cuando estoy englobando una idea me voy por las ramas. Entonces, como para que no te puedas ir, te quedes ahí. Eh, Bien, bien. Cintia dice, habla de la causa emocional para poder trabajarla, ¿cierto? Conocer el origen ayuda a curar, pregunta. Bien, sí, claro que sí. Conocer el origen de alguna forma, porque de alguna forma ya vive en nosotros el origen de esa emoción, ¿no? Es como que emprender ese viaje muchas veces es como que de alguna forma también es una forma de reconciliar esto que yo estoy viviendo hoy, que es una repetición de una emoción que ya viví en algún momento de mi vida, y si no lo viví yo, seguramente alguien del árbol la ha vivido y yo la repito como propia en algún momento y bueno, y volver a reconciliar eso hace que uno pueda reconocer que es parte de ese árbol y deje de manifestarse de esa manera, esa sintomatología, esa emoción que a veces se manifiesta involuntaria, ¿no? En este caso, ¿no? Que volviendo a ese origen, es a veces de manera involuntaria, ¿no? Un enojo, una rabia, un rapto de violencia, ¿no? Algo que Sí, y sucede en un determinado momento. muchas veces, ¿no? Lo que más me molesta de mi familia, lo que más rechazo está el origen ahí, ¿no? Muchas veces. ¿No? Algo que yo veo por ahí en las consultas, o lo vi en mi propio proceso, ¿no? Como ciertas cosas que rechazaba de mi familia eran las que tuve que trabajar y sigo trabajando, ¿no? Porque las traigo, ¿no? Como las mamé de alguna manera. Y como creo que la bio también un poco enseña esto, como diferentes terapias, de que la familia termina siendo una maestría, ¿no? Es como, ahí es un tesoro. Así es, y en esa parte puedo llegar a tomar, puedo llegar a asumir esta parte, ¿vale? Creo que ahí es ahí donde entra Jodorowsky, ¿no? Que es también una pata de la biodecodificación que se utiliza muchísimo, ¿no? ¿No? En la psicomagia, ¿no? Como un elemento de transformación, ¿no? Y bueno, y su metagenealogía, ¿no? Que es su libro base, ¿no? Que después es sumado a la biodescodificación, la metagenealogía que es más allá de la genealogía, ¿no? Como que ir más allá de lo que somos en esencia nosotros para reconocernos en el árbol, ¿no? Y en ese libro, Jodorowsky dice, ¿no? Es decir, en nuestro árbol genealógico están todas nuestras trampas, ¿sí? Están todas las trampas que nosotros vivimos aquí en el presente y quizás reconociéndolas
sabemos que ahí está nuestro mayor tesoro, ¿no? Es decir, al reconocer quizás las debilidades, ¿sí? Nosotros reconocer nuestras propias debilidades, solamente de esa manera nosotros podemos abrazar todas nuestras potencialidades. Y eso lo dice mucho ahí, Jodorowsky trabaja muchísimo en eso, ¿no? Y bueno, y ahí empieza todo el trabajo transgeneracional, ¿no? De que yo soy igual que mi abuelo, y mi abuelo es igual que mi bisabuelo, y mi bisabuelo era músico, y así empezás a reconocer de dónde uno viene, ¿no? Y cuáles son las cosas o no, teniendo un padre músico, cuáles son las cosas que él no solucionó y que uno va repitiendo, ¿no? Y que uno va llevando a diferentes planos hasta que abraza como propias o no, o repeticiones que hay que llegar hasta un determinado lugar y hasta acá llegó porque hasta acá llegó mi padre y no poder superar eso porque tu inconsciente te dice que superando eso no vas a alcanzar, vas a perder a tu padre, ¿no? Y es como que son trabas del inconsciente que familiar que se manifiestan a veces en nuestra vida para hacernos ver que liberándonos y reconociéndonos que eso es una parte de hasta dónde llegó nuestro padre, poder abrazar nuestras potencialidades también y poder superarlas, porque claramente es lo que nuestros padres nos han regalado para poder seguir creciendo en el árbol y seguir afirmándonos en este plano, ¿no? Como seres humanos. Ahí pone alguien más que puso ahí, ¿eh? Cintia pregunta, ¿metagenealogía igual metafísica genealogía? No, metagenealogía es más allá de la genealogía, ¿sí? Es meta, siempre la palabra meta es más allá, ¿no? Es más allá de la genealogía, es más allá del lugar donde nosotros venimos, ¿no? Es abrazar todo nuestro árbol, es reconocernos en ese árbol. Así eso es lo que ese libro que lo recomiendo, que es una Biblia, ¿no? Es un libro inmenso de Jodorowsky, ¿no? Y su compañera de ese momento, creo que es Marian Costa, el libro se llama Metagenealogía, ¿sí? Así que bueno, es el libro del que estaba charlando ahí un poquito. Y bueno, eso, Van, sí, y muchas veces nos pasa que en la terapia, ¿viste? ¿No? Que una vez me decía una amiga, me decía una vez, es decir, ¿estás preparado, dice, para recibir a todas las personas de tu árbol? Dice, bueno, dice, en tu consulta como terapeuta, generalmente vienen a sanar todas las personas de tu árbol, ¿no? Que se manifiestan en diferentes personas, ¿no? En el verdulero que vino, en el farmacéutico, en el médico, en el psicólogo, ¿sí? En el amigo que juega al fútbol. Todas las personas que te rodean son personas que en alguna forma simbólica, representan a alguna ausencia del clan o algo no resuelto del clan y que viene a regalártelo a tu terapia, ¿no? Como algo fundamental, ¿no? Y cuando uno puede reconocerlo, se da cuenta que es así, ¿no? Que, que lo que posibilita el consultante también es eso, ¿no? Que uno también pueda hacer su proceso interno, ¿no? A través de acompañar, ¿no? Algo que vos de alguna forma o estás transitando o ya transitaste alguna vez y te olvidaste, ¿no? O que estás a punto de transitar también. Muchas veces te pasa eso de que muchas veces se adelanta el consultante y viene y te hace una pregunta en la cual vos justo ese día empezaste a transitar ese proceso, ¿no? Así que sí, tiene que ver mucho con eso también la terapia, ¿no? De diagnóstico de la vida. Sí, también es lo que tiene esta profesión de maravilloso, ¿no? Como que todo el tiempo estás en transformación. Eso, te llega la info, ¿no? A veces esto, se representan las personas de tu familia y podés como sentir compasión por algo que capaz que no pudiste entender toda tu vida, ¿no? Como que te hacen a veces clic, es como, está buenísimo eso. Sí, sí, A ver, como. Fran, hay dos preguntitas por acá. Sí, A decime. ver. Sí, Vos hay un lees. momento también en eso, ¿no? Yo le digo eso cuando te cae el tren encima de pronto. Cuando te cae la conciencia, ¿no? De que te cae eso ahí y te dices, wow, justo esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? Esto es lo que yo estaba sintiendo, que apareciera, ¿no? Ahí en ese viaje.
Bueno, a ver, Cintia dice, si se puede explicar brevemente el proyecto Sentido, y por acá dicen, el inconsciente vendría a ser el niño interior, ¿se formaría en los primeros 7 años solamente? Bueno, ahí se van a unir, ¿no? Los temas. Bien, Puede ser. bien. Un poquito ahí una de las partes que se trabaja bastante también de la del proyecto Sentido, ¿no? Es eh, nosotros para hacerlo de manera más simple, ¿no? Creo que es más complejo y más profundo, ¿no? Que hay un estudio exclusivo para eso, ¿no? No recuerdo bien el nombre ahora del creador de ese proceso del proyecto Sentido, pero se los puedo poner en algún momento para que lo puedo compartir después en mi página, ahí en Biocuántica. Eh, pero lo más importante del proyecto Sentido es qué pensaba, ¿no? ¿Cuál es mi razón? ¿No? El proyecto Sentido es mi proyecto. Es decir, yo fui proyectado por alguien, ¿no? Para darle sentido y para que mi vida tenga sentido, tengo que cumplir con esa proyección que mis padres han hecho a mi llegada, ¿no? Entonces, y eso sucede en qué pensaban mis padres, ¿sí? ¿Qué pensaban mis padres un año antes inclusive de que yo naciera? ¿Sí? ¿Qué pensaba mi padre y mi madre? ¿Qué estaban viviendo ellos en ese momento? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué es lo que querían? ¿No? Y si ya tenían hijos, si habían proyectado tener una familia, ¿no? Y bueno, y mi llegada viene a cumplimentar ese deseo de mis padres. Entonces, yo decido venir a ese lugar porque siento que para mí es la experiencia que yo voy a vivir ahí. Pero, y ahí tengo que comprender, y en el periodo de concepción de mi madre, ¿no? En el periodo de concepción, en el momento del acto simbólico, ¿no? De mi concepción, hasta los 9 meses de embarazo, hasta que nazco, y cuando uno nace, hasta el año y medio, inclusive del nacimiento, se transforma en todo el proyecto Sentido de mi vida. Todo lo que yo voy a absorber en ese momento es lo que de alguna forma va a determinar después lo que yo voy a querer ser en mi vida, ¿no? O si yo voy a, de alguna forma, por ejemplo, en mi caso, yo soy músico, ¿sí? Quizás mi padre quiso tener un hijo músico, o quizás mi madre quiso tener un hijo cantante, o hizo la mezcla de esas dos cosas, y soy músico y soy cantante y escribo canciones, y quizás eso haya sido una continuación de ese legado, ¿no? Hasta que uno muchas veces no lo reconoce y bueno, pasa en ese periodo ahí y después a veces se va, ¿no? Hay casos extremos para el proyecto Sentido reconocer donde, por ejemplo, en el momento en que yo fui concebido, en el momento del embarazo de mi madre, ¿sí? Mi padre se va de viaje y no vuelve nunca más, ¿no? Y eso se transforma, esa ausencia se transforma en mi vida como mi proyecto Sentido. A partir de eso, todas las relaciones que yo vaya a tener a partir de ese momento es reemplazar esa ausencia y reemplazar el dolor de mi madre, que quedó sola esperando a esa persona. Entonces, mi tarea va a ser la de reemplazar, tratar de que ese dolor, no, reparar ese dolor de mi madre y reemplazar esa ausencia de mi padre en casos, ¿no? De historias que pueden darse ya ha sido determinada en ese momento, en el momento en que yo fui concebido, en el momento en que mi madre estaba embarazada, ¿no? Y bueno, después pues, hay múltiples variables que van sucediendo y que están enmarcadas en ese proyecto Sentido. Muchas veces, y hay generalidades, por supuesto, del proyecto Sentido, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez de sentirse que, por ejemplo, el quinto hijo, se le suele decir que es el hijo bastón, ¿no? Que de pronto se van a ir todos los hijos y ese hijo va a quedar para cuidar a los padres cuando sean viejos, ¿no? No sé si le ha pasado a alguno de lo que está escuchando, pero suele pasar, a veces suele ser como generalidades, ¿no? Del proyecto Sentido, a veces el hijo, muchas veces el protector de la reina, ¿no? Eh, el hijo que nace para proteger a la madre, ¿no? El hijo varón que nace para proteger a la madre. Después, La novia de papá, la novia cuando de hay conflicto. papá.
Sí, sí, también. Bueno, después aparecen otros conflictos, ¿no? Como es el Edipo y Electra, son otros conflictos que van en paralelo, pero que no están intrínsecos ahí en la cuestión del proyecto sentido. Pero sí eso, ¿no? De pronto eso, ¿no? De pronto un padre, ¿sí? Solamente tiene una pareja de personas, tiene 4 varones, ¿no? El objetivo de esos 4 varones es impedir que la madre se vaya, ¿no? Eh, y y ese su proyecto sentido es impedir que la madre se vaya de la casa, ¿no? Y se da cuenta, y el tiempo el niño se va dando cuenta y va asumiendo ese rol. Entonces, cuando la madre, cansada de sufrir engaños por parte del padre, se quiere ir, los 4 hijos se paran en la puerta, ¿no? Impidiendo que esa madre se vaya. ¿Cómo uno se da cuenta de que eso es parte del proyecto sentido? Porque claramente ese era el rol que esos niños cumplimentaban en ese lugar, y después ese niño se hace grande también, y cuando viene a la terapia empieza a reconocer eso como parte de su proyecto sentido, ¿no? Como es la razón por la cual yo estoy aquí, ¿sí? Y hay múltiples, ¿no? Pero eso es como algunas generalidades que puedo poner con respecto al proyecto sentido, que no tiene que ver muchas veces, que había preguntado ahí, en los 7 años, ¿no? Que no tiene que ver con el primer septenio de vida, ¿no? Sino que es antes, durante el embarazo y durante el primer año y medio de vida. Después, lo del primer septenio, ¿no? El ciclo por septenios es el que uno va estableciendo a lo largo de la vida, ¿no? Y el primero que determina cómo yo me voy a relacionar con el mundo, sí, es el primero. Es el momento en que yo nazco, cómo soy recibido en el clan, si ya tengo hermanos, si soy el último orejón del tarro, si soy el primero que me hago cargo de determinadas cosas, si soy la del medio, si soy en algún lugar, y eso va determinando después, durante esos 7 años, cómo yo me voy a relacionar con el mundo, ¿no? Todo mi emocional adquirido ahí, toda mi capacidad, heredada por supuesto de mis padres, o si me criaron mis abuelos, de mis abuelos, de las personas con las que yo me he relacionado en ese contexto en el que nazco hasta los 7 años, va a determinar después qué es lo que yo voy a buscar en mi vida, cómo voy a relacionarme yo y las experiencias que voy a vivir alrededor después de mi juventud, mi adolescencia, mi juventud y mi adultez. Entonces, todo ese proceso hay que ir pasar en esto, que está acá en casa conmigo, así que bueno, eso es parte del primer septenio de vida. Así que bueno. Bueno, yo tengo una pregunta, Fran, como, Sí, ¿cuáles Ivana. son los temas por los que más consulta la gente, ¿no? Vos me contabas el otro día que ahora, bueno, yo también lo noté con mi trabajo, que empezó la cuarentena y la gente se vio casi forzada, obligada a tener que trabajar en su interior, ¿no? Como que a mí me pasó que hizo así el trabajo, ¿no? Como quizá había gente que ya venía en un proceso y hubo otra que se encontró así, en las 4 paredes, con todos sus ángeles y demonios, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las consultas como más frecuentes Bien. que te Eh, vinieron ahora? poniendo como una cuestión más bien general, ¿viste, Vane? Hay algo que claramente nos ha afectado a todos y a todas, y es claramente el punto de la cuestión territorial, ¿no? De pronto, nuestro territorio emocional ha sido acotado, ¿no? Ha sido, de alguna forma, sesgado, ¿no? A un punto que, diciendo, bueno, te vas a mover solo dentro de este ámbito. Y ahí empiezan conflictos claramente territoriales, emocionales de la persona que, esto, ¿no? De pronto te encierran en un lugar para solamente hacerte cargo de vos mismo, ¿no? Y ahí surge esto que vos me decís, ¿no? De pronto me encuentro con todas las cosas que no resolví, ¿sí? De pronto tengo tiempo para resolver todas las cosas que no he resuelto hasta ahora, he ido posponiendo, ¿no? Yo voy a contar mi caso exclusivo, ¿no? Porque a mí me ha pasado de esa manera y lo voy a contar
y cómo después eso va repercutiendo también, y voy a cerrar con eso, ¿no? De que vos me preguntas cuáles han sido las consultas más comunes, ¿no? Desde mi lugar, yo lo sentí de esta manera, ¿no? Como el primer mes, como que una sensación de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Como, qué sé yo, más allá de ver Netflix, ¿viste? Leer libros, escuchar música, ¿no? Es decir, de estar en tu casa todo el día, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con el privilegio que uno tiene de que uno tiene esas posibilidades, ¿no? De decir, tener internet, tener televisión, tener cable o tener libros, tener un mundo que de alguna manera uno lo ha ido construyendo para ese tiempo de pronto, el tiempo que vos disponías antes, que era solamente los sábados, o los viernes a la tarde, o los domingos, ahora lo tenías, todos los días eran domingos, todos los días eran sábados, que vos podías ver hoy una maratón, o leerte una maratón de libros hoy, o escuchar un disco completo, ¿no? Y cosas que antes vos disponías de un tiempo acotado, y ahora lo tenías 100%. Sí, y bueno, y ahí empiezan a surgir inconvenientes, ¿no? En el proceso de reconocerse que cuáles son las cosas que uno ha ido posponiendo, ¿no? Y dejando de lado también inclusive, para siempre, y que bueno, y que se han vuelto a manifestar y decir, bueno, mira, acá estoy, te dicen, y esto lo tenemos que resolver ahora. ¿Estás dispuesta? Bueno, ¿o por dónde arranco? Mira, esto también, y esto también, y esto también, esto también, esto también, y se empieza a armar el mapa de las cosas no resueltas que tenemos y que muchas veces son emocionales, muchas veces son que, que lo único que hay detrás de eso es felicidad, satisfacción, placer, ¿sí? Y que bueno, al irse relegándose a un determinado lugar, implica esa pérdida, ¿no? Emocional. La del placer, la de disfrutar, la de la felicidad, la del amor, ¿no? Que muchas veces son las que más buscamos cuando nos damos cuenta de que tenemos todo, pero que no tenemos eso, exclusivamente eso, ¿no? Para poder disfrutarlo. Y ahí es donde surge ese proceso para mí, ¿no? Y bueno, y en mi caso fue en los primeros 2 meses, te podría decir, me ganó muchísimo la tranquilidad de saber que había hecho muchas cosas antes de la cuarentena, ¿no? Como terminar de grabar un disco que no había grabado y que ya estaba en proceso de salir, eh, que bueno, que estaba resolviendo una cuestión con respecto a la abundancia que hasta ese momento no las había podido resolver en los últimos 3 años, y este verano me había ido bárbaro, estaba re contento con la biodecodificación, muy afianzado ya definitivamente con la bio, y así como que había hecho todo un proceso también con un gran terapeuta como es Pablo Martínez Armesto, que me ayudó a enfocar, ¿no? Y a concretar muchas de las cosas que, que en el proceso de la cuarentena después fueron dándose así, casi de manera sincrónica, ¿no? De sacar un disco, subir un disco viejo que ya tenía, subirlo a internet, que ahora está en todas las plataformas de streaming, generar, ¿no? Que esas cosas que estaban antes no resueltas, de pronto se resolvieron casi solas, ¿viste? Cuando lo decidí, cuando le puse el foco, me ayudó como a enfocar en ese proceso, y ahí como que me sirvió muchísimo para tener claridad, el poder detenerme, ¿no? En la vorágine cotidiana, ¿no? El poder detenerme para mí en mi caso fue ayudarme a enfocar, decir, bueno, todo esto para solucionar. ¿Por dónde arrancas? Bueno, vamos por esto. Ordenar y enfocar, y eso se dio de una manera casi simultánea, así, tac, 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 una cosa llevó a la otra, y así fueron dándose eso, sobre todo los proyectos de musicales, ¿no? Y en cuanto a la bio, como que también me ayuda a teorizar algunas cosas que ya venía teniendo, pero siempre desordenada, siempre ahí por encima, ¿no? Y como diciendo, bueno, esto es un potencial en mi vida, yo lo tengo que abrazar como ese potencial, como una virtud, y darle la energía que necesita esto. Entonces, bueno, hoy siento que eso está súper afianzado, que tengo la energía para eso, que le dispongo una energía, y bueno, y a partir de eso empezó a llegar también desde la afuera,
todo eso que yo he ido enfocando y solucionando en mi vida empezó a venir de afuera como diciendo, mira, esto me pasa a mí, ¿no? Y el conflicto creo que, que surge inicialmente con el que viene la consulta, ¿no? En su mayoría, ¿vale? Ahí podría decir, entrar en este terreno, decir, ¿cuál es la consulta más común, ¿no? Que surge, ¿no? Y bueno, en mi caso, ¿sí? Yo soy muy claro en eso, creo que el primer paso es la desvalorización, ¿no? El ejercicio de aprender a valorizar y reconocer nuestros potenciales, que son re importantes, primero para nosotros, ¿no? Y después para el ejercicio de relacionarnos con el mundo. Creo que la clave, ¿no? Es esa, ¿no? La desvalorización creo que es el primer lugar, ¿no? Por los cuales uno deja de hacer cosas. Y creo que esa es la consulta más común y, bueno, y todo lo que rodea eso, ¿no? Los miedos, ¿no? Y que se han agudizado, por supuesto, con la pandemia, ¿no? El hecho de que los miedos, hoy el miedo, ¿no? Es el motor que ha elegido, ¿no? Los que manejan el mundo para eh, ponernos en esta situación de jaque, ¿no? A nivel mundial y que bueno, que no es que uno se hace el tonto de decir esto no es real, esto no, es real, está funcionando, está siendo manifestado en el mundo de esa manera y uno tiene que aprender a gestionarlo, no diciéndole a la persona que eso no existe, sino que sí, está pasando y hay que afrontarlo, hay que buscar las herramientas para afrontarlo siempre y bueno, enfocándose en las potencialidades propias. Lo que nos obliga a esta situación mundial es empezar a reconocer nuestras verdaderas potencialidades para que iluminar esos miedos que vienen, ¿no? Con las cosas impuestas que nos pasan que vienen de afuera, ¿no? Y nos quieren condicionar, que nos quieren hacer sentir ese miedo que a veces nos cuesta manejar, que nos cuesta gestionar y que, bueno, que empieza, ¿no? Y que muchas veces se dan en estos casos en todas las personas, ¿no? Vos salís y hablas con el almacenero y el almacenero te dice, está aterrado, ¿no? Y salís y vas a otro lugar y encontrás con un amigo y de pronto siempre, y es uno mismo, ¿no? Reflejado en todos los miedos, pero es un solo miedo, ¿no? Que es el miedo de eso, ¿no? A iluminar quizás, enfocándonos, iluminando nuestras potencialidades, esas cosas que nos dan miedo dejan de tener tanto efecto como lo tienen muchas veces en estas situaciones. Así que bueno, un poco Sí, ahí también de... me parece que esto estaba pensando cuando vos hablabas de que la pandemia trae un cambio de paradigma, ¿no? Que nos podemos quedar, o sea, está bien, es un garrón lo que está pasando, a todo el mundo le afecta, en nuestra libertad está condicionada de alguna manera, aunque nos estén cuidando, ¿no? Como todo eso. Pero también está latente el miedo a la muerte, ¿no? Entonces el miedo a la muerte, tenerlo tan de frente, nos hace reflexionar de alguna manera con que la vida es hoy, la vida es hoy, como, y no puedo dejar para mañana, porque no sé, o sea, ahora no sabemos si nos vamos a juntar en Navidad, si qué va a pasar, ¿no? Como, es ahora, tengo que vivir el presente y nos reolvidamos de vivir el presente, como que estamos siempre súper adelante o nos quedamos allá atrás, ¿no? Como de alguna manera es esto, ¿no? El presente ordena, como bueno, ¿por dónde empiezo, ¿no? Como, ¿cómo Sí, sí, organizo mi sí. día? Y Sí, eso ahí, trae tranquilidad también. claro que sí. Enfocarnos en el presente, en nuestras potencialidades, claramente nos aleja de ese lugar de que los miedos siempre van a estar, ¿no? Pero que mientras nosotros los podamos iluminar desde el presente, ¿no? Y ahí vos dijiste algo clave, ¿no, Vane? Que es que siempre lo trato con los o las consultantes que se acercan a la consulta, a estos procesos, ¿no? De la biodecodificación, de las diferentes terapias. En mi caso, cuando yo lo puedo charlar, lo que surge muchas veces es que elegimos a veces estar en estas situaciones de pandemia, ¿no? En estas situaciones extremas en las que hemos llegado como sociedad en general,
nos ponen en una situación de supervivencia, claramente de supervivencia, ¿no? Ahí entramos en un proceso que, eh, lo que te decía al principio, ¿no? Decir, bueno, eh, ¿cómo hacemos estas cuestiones, no? Yo decir, bueno, si yo estoy en un estado de supervivencia, claramente voy a ir y voy a comprar carne para guardar en el freezer, si voy a ir y voy a acumular comida en mi casa, donde no voy a salir de mi casa, a todo le voy a tener miedo, ¿no? En el estado de supervivencia es un estado de latencia, ¿no? Donde el miedo ha tomado el poder de tu vida y que es claramente tiene un objetivo, salvarte la vida, ¿no? Que es esencial, que es el animal que nosotros tenemos en nuestro interior y que de alguna forma nos posibilita esa experiencia, ¿no? Decir, bueno, decir, ¿cuánto de eso hoy es real y cuánto de eso ya es primitivo, ¿no? Que lo es, ¿no? Está alojado en nuestro inconsciente primitivo, es ese grado de supervivencia que nos posibilita ponernos en ese lugar, salvarnos la vida. Y bueno, entonces, ¿y cuánto de eso podemos iluminar a partir de todo esto que ya tenemos de positivo, ¿no? Que son de esto de poder abordar este tipo de terapias, todo el enriquecimiento que hemos ido haciendo durante todos estos años, o las personas que han tenido esta posibilidad, ¿no? De hacer diferentes terapias, de leer ciertos libros, de asumir ciertos compromisos culturales con el mundo que al ir a ver un espectáculo se ha sentido interpelado y transformar toda una energía que hoy nos posibilita elegir solo un camino, vivir la vida, ¿no? Esto que vos decís de vivir acá en el presente, pero además es eso, vivir y proyectar también, ¿no? Vivir y proyectar a partir de este presente, decir, ¿qué es lo que quiero a partir de esta situación? Bueno, y eso como que de alguna forma en general engloba todas las consultas, ¿no? Es decir, porque de pronto pasa todo esto y decir, bueno, y si se termina el mundo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, voy a dar lo mejor que vine a hacer, ¿no? Por más que sean que lo haga 10 días, ¿sí? Pero lo voy a hacer, ¿no? Y en mi caso fue eso, como de alguna forma, como un llamado a eso y disfrutarlo, ¿no? Porque cuando me pasó lo del disco, por ejemplo, de grabar y cantar y poder hacerlo, redisfruté el proceso de que eso de pronto ya estaba en otro lado, ya era parte del todo, y era como que antes lo vivía desde un lugar totalmente dramático, enajenado, ¿no? Desde un lugar muy doloroso, de tristeza que no podía gestionar así de esa manera. Y ahora cuando lo pude ver con esa claridad, es como que llegar a ese lugar, disfrutar, vivir es disfrutar de nuestros mayores potenciales y poder compartirlos con el mundo para que eso se multiplique, y eso es, ¿no? De alguna forma, eh, iluminar los rincones, ¿no? Empezar a iluminar esos rincones de nuestro inconsciente que están ahí, ¿no? Esperando nuestra luz, ¿no? Nuestra propia luz, no está fuera la luz, ¿no? Es como la oscuridad está dentro, también está nuestra luz, también Sí. esperando Y ser, lo que da también, ¿no? Encontrarse con esa luz. ¿No? Yo sí, lo escucho claro. mucho en la casa eso, ¿no? Como creo que me da miedo encontrar esa potencia, ¿no? Como que nos pasa también. Como sabemos que genera, es una responsabilidad, un compromiso muy grande, ¿no? Hacerse cargo de lo que queremos. Pero bueno, Sí, claro que no es sí. imposible, pero no es imposible, siempre digo yo, ¿no? Como, Sí, y es sí, transformador. Fran, tenemos claro, que, ya, no puedo creer que ya casi pasó la hora. O sea, ¿qué hora no te empezamos? puedo 10:10. creer. 10 y ¿Y 10 10, más o sí. menos? Bueno, porque Sí, quedan 10. 5 minutos. Ay, bueno. Si no se Bueno, corta el video. ¿viste? Si no, Podemos estar horas, ¿viste? Podemos estar. Bueno, sí. sí, sí. Si no podemos cerrar y abrimos otro también. Bueno, Eh, dale, como- pero me parece que está bueno que como hacer una generalidad de la cosa, ¿no? Y que, bueno, de mi lugar, por supuesto, Vane, vos sabés que te quiero un montón, que hemos compartido un montón estos espacios, ¿no? Eh, de charlas con respecto a la bio, con respecto a las flores, ¿no? Creo que son terapias que nos enriquecen desde ese lugar, ¿no? De elegir la luz como un viaje, ¿no? No de reconocimiento hacia nuestra propia oscuridad, ¿no? Ir iluminando nuestra propia oscuridad a través de esa luz que uno va
reconociendo también en uno cómo, y claramente hay un solo mensaje, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo en general? ¿A qué le tenemos miedo? Y es quizás, y ese miedo de supervivencia, transformarlo, porque ese miedo lo que nos está pidiendo es que abracemos nuestra felicidad, ¿no? El ir hacia la felicidad. Creo que es como el cenit, ¿no? De lo que buscamos es, nuestro miedo de alguna forma nos protege porque todavía no tenemos claro que detrás de eso está la felicidad. Y bueno, y cuando descubrimos eso, el miedo suelta y nos empuja a abrazar eso que venimos buscando y venimos transitando en nuestros procesos, cada uno individual y por supuesto desde el colectivo, que es lo más importante. Así que bueno, creo que ahí un poquito como para Hay que hacer esta animarse. charla y, bueno, y que se multiplique, ¿vale? Que se multiplique y que bueno, que decirle que bueno, que ahí estamos, ahí está la página para seguir de Eso te iba biocuántica, a que decir. siempre hay, Arroba ahora bio.cuántica. ¿Y cómo hago si quiero hacer una sesión de bio? ¿Es una, son tres, son cinco? bien, Si le podés hacer cortita esa respuesta porque ya nos cortan. bueno, la sesión se hacen de manera individual y lo que recomiendo últimamente, creo que es desde hace ya un año que vengo trabajando con paquetes de sesiones que creo que son re importantes, hacer un proceso mínimo de 4 sesiones, que es lo que ha determinado de alguna forma, en mi caso, que el consultante pueda tener una visión general y de a partir de eso ir abordando por partes cada uno de los conflictos que lo han llevado a esta situación general, porque bueno, estamos llenos de situaciones que vamos gestionando y que vamos guardando para después. Y bueno, y el momento cuando empieza esto, uno vuelve a sacudir el árbol, a abrir el emocional, y hay muchas cosas que van surgiendo y que en ese mínimo de 4 sesiones creo que se alcanza un equilibrio, una visión clara para que eso deje de afectarte ya como algo negativo, sino como a partir de decir, ah, mira, esto es así, empezar a reconocerlo y transitarlo desde otro lugar a partir de eso, ¿no? Y sumar, por supuesto, todas las terapias que sean necesarias para eso y que sea un puente para eso, para unir otras terapias también. Así que bueno, eso es el más o menos ahí están los números de teléfono en la página, están para comunicarse, se trabaja de manera online, se trabaja de particular también aquí en el noroeste, así que en Cruz del Eje, acá en San Marcos, así que bueno, gracias Vane Aprovechen por que lo tienen sí, Fran online, que lo pueden traer a donde quieran. Y así es. bueno, mil gracias, Fran, te adoro yo también. Y bueno, Bueno, quedará para la próxima gracias. que compartas algún temita, Dale, sí, porque sí. y quedará La próxima para la canto. próxima también esto del arte y las terapias, ¿no? Como de lo sanador que... Pero nos da para una charla de toda la noche, ¿no? Me quedan 28 Sí, segundos. claro. Cortamos, Dale. cortamos. Gracias, Chau, gracias, chau. Vane. Gracias a todos los que se engancharon ahí también. Gracias. También a la gente, gracias.